Cabify patrocina este programa. Muy buenas y bienvenidos a La Campana, el programa de educación financiera con Alberto Chan, que os ayudará a mejorar vuestras finanzas. En el programa de hoy vamos a hablar de emprendimiento, de cómo incentivar el emprendimiento a nuestros hijos, cómo incentivar el emprendimiento en los hogares, en definitiva, enseñar a emprender. Muchas veces, como veníamos comentando en anteriores programas, en el sistema educativo no se fomenta eso, ni siquiera incluso se habla, se fomenta más simplemente el formarse para buscar un salario, pero en ningún momento se da siquiera una formación extra para que mucha gente que desee tomar el emprendimiento como un camino pueda hacerlo. Por tanto, hoy que vamos a hablar del emprendimiento de nuestros hijos, traigo una serie de pinceladas, traigo una serie de consejos que podemos usar directamente, de manera cotidiana, en nuestro día a día, en nuestros hogares, para incentivar el emprendimiento. Hoy vamos a tener en cuenta que, al fin y al cabo, en el día a día, los hijos, los niños de la casa, acaban repitiendo lo que ven en los hogares y también la relación con el dinero. Con esto estoy comentando que debemos de ser muy cuidadosos con lo que ven los hijos, los niños pequeños en la casa, en la relación con el dinero sobre los padres. Es decir, ¿cuál es la relación con el dinero que están viendo los hijos? ¿Están viendo una relación con el dinero sana o están viendo una relación con el dinero tóxica? Cuando hablo de una relación con el dinero tóxica me estoy refiriendo a si el dinero es un fruto de discusiones, si el dinero es un fruto de preocupaciones, si el dinero es un fruto de angustias, de inseguridad, o por el contrario, al fin y al cabo, es algo cotidiano. No tiene tampoco por qué exagerarse como algo extraordinariamente bueno, pero sí que tiene que ser algo neutral, porque no hay nada peor que relacionar desde muy pequeños el dinero a problemas, discusiones y preocupaciones, porque esto al fin y al cabo va mermando la mente de un niño pequeño y cuando llega a la etapa adulta acabará relacionando el dinero como algo malo, acabará diciendo que el rico es una persona ambiciosa, egoísta y malvada, y acabará relacionando a todo el mundo que tiene el dinero como una persona que se dedica al mundo de la delincuencia o, si cabe, que algo ha hecho ilegal para llegar a tener dinero. Esa es mentalidad, habíamos hablado en anteriores programas, la mentalidad de la pobreza, de hacer esa asociación inequívoca, además falsa, de que el hecho de tener dinero no es para nada algo ilegal, sino todo lo contrario. El hecho de fomentar y tener una buena relación con el dinero no deja de ser más que tener una buena base en la educación financiera. Otra parte fundamental que debemos de tener en cuenta a la hora de incentivar el emprendimiento de nuestros hijos es fomentar el uso del famoso cerdito, de esa famosa hucha que seguramente hace 20, 30, 40 años era muy habitual, pero que ahora mismo ya no lo es tanto. El hecho de tener una hucha, el hecho de que un niño entienda que cuando le dan una serie de paga, en el cumpleaños, cualquier tipo de regalo en forma de dinero, pueda incorporarlo a su hucha, a su ahorro, y entienda que puede hacer dos cosas, y hay que explicarlo esto, lógicamente. Puede gastarlo en un momento presente o puede ahorrarlo y ir acumulando mayor cantidad de dinero en su hucha si quiere posteriormente gastarlo en algún regalo que él quiera. Pero aquí lo importante, y esto hablo obviamente a los padres, es que hay que dejar que si el niño o la niña quiere gastar ese dinero, porque es suyo, porque lo ha ahorrado, hay que dejar hacerlo. De nada vale fomentar el ahorro, pero si el niño por lo que sea desea comprar algo, se lo prohibamos. Porque en ese momento le estaremos desmontando el para qué estoy esforzándome. El hecho de incentivar el ahorro de cara a que si quiere comprar algo posteriormente, él pueda hacerlo, ya le estamos dando una responsabilidad con el dinero. Le estamos dando un poder a que si él desea adquirir cualquier cosa, puede hacerlo. Y si no le llega en el momento presente, ya le estamos también incentivando a que el hecho de que siga aumentando el ahorro le va a potenciar enormemente ese esfuerzo presente en demorar el gasto y poder posteriormente comprarlo. Otra parte fundamental que debemos de también incentivar el emprendimiento es, como recojo en mi libro de Educación Financiera para Padres e Hijos, el emprendimiento a la americana.
la famosa limonada a la americana, que esto se suele ver muchas veces en las películas americanas, el clásico pequeño negocio de limonada que tienen en la calle los niños que han comprado previamente limones y que tienen un pequeño puesto. Esto es curioso, porque en Estados Unidos es algo muy frecuente. Y en España, que todavía tenemos una cultura pues bastante baja a nivel de educación financiera, por eso estamos terceros y cuartos en la cola de Europa en este tipo de materia. Es curioso porque se ve incluso hasta ridículo. Oye, ¿cómo se va a poner un niño a vender limonada? Esto es poca cosa, no es serio, no es bueno. Cuando realmente lo que se está incentivando con esto es entender a que cualquier persona puede generar dinero. Y explico cómo se puede potenciar esto. Imaginemos, esto es al fin y al cabo un ejemplo, imaginemos que damos 10 euros a nuestros hijos y les decimos, mira, con esto lo puedes invertir, comprar limones, comprar azúcar, crear una limonada, comprar vasos de plástico, distribúyelo y véndelo entre tus vecinos cercanos o familiares. Y por favor, os lo pido, si vienen niños entre familiares a vender limonada, comprarlo, porque estaréis no solo apoyando, no es un juego de niños, nunca mejor dicho, estáis potenciando un futuro emprendedor. Y esto sé que para mucha gente con mentalidad perdedora, mentalidad de pobreza, puede parecer una estupidez. Pero es curioso que seguramente aquellos empresarios estén viendo este mismo consejo y lo estén viendo como un gran consejo. Y por esa razón hay diferentes realidades en las cuentas corrientes. ¿Qué quiero decir con ello? Que cuando un niño entiende desde pequeño que el hecho de que tiene una cantidad de dinero limitada y él puede comprar una materia prima, limones, lo que sea, cualquier tipo de pequeño emprendimiento, y él sabe que transformando esto le da un valor añadido a eso, lo convierte en un servicio que ofrece a unos clientes, va a tener el propio niño que calcular el coste. ¿Cuánto me ha costado? ¿A cuánto tengo que vender cada vaso de la limonada? ¿Cuánta es la producción que tengo? ¿Cuánto consigo ganar? Si consigue con esto sacar rentabilidad, creerme que no es un juego de niños, que ese pequeño juego que ha transformado 10 euros, imaginemos en 20, vendiendo los vasos a 1 euro, va a suponer a esa persona, a ese pequeño niño, niña, pequeño empresario, le va a suponer un cambio mental de darse cuenta que tenía una cantidad de dinero limitada, que lo ha invertido en comprar una materia prima, que le ha dado un valor añadido a esa materia prima convirtiéndola en otro proceso y que ha ofrecido un servicio de venta. Todo eso realmente es una pequeña empresa. Si esto ahora lo llevamos a lo grande y ese niño empieza a crecer sabiendo que esas cosas, que al principio son un pequeño juego, empieza a ir bien y entiende que hay una forma de generar dinero con los recursos limitados que uno tiene, creerme que luego, posteriormente, cuando llega a la etapa adulta, simplemente es volver a repetir el proceso, pero de una forma más grande. Y yo estoy hablando, y todo lo que hablo en este programa, obviamente, lo hablo desde la experiencia. Yo era uno de estos niños, que también en mi época, con 7, 8, 9 años, creaba pequeños negocios de este estilo. Los vendía entre los vecinos, familiares, y al fin y al cabo, evidentemente, eran unas cuantas cientos de pesetas, miles de pesetas que se podía ganar con aquello. Pero aquello te va quedando, y luego llegas a la etapa adulta, y es curioso porque sigues jugando, pero de una manera, una escala más grande. Y lo que antes vendías en tu pequeña calle, tus pequeños vecinos, familiares, ahora lo haces a nivel nacional o internacional, con webs o con otro tipo de servicios más potentes. Pero al fin y al cabo sigue siendo el mismo negocio que hacías de niño, y ahora lo haces de etapa adulta. Pero eso, la clave fundamental de ello, es que quede arraigado en el cerebro de un niño de que puede, con una cantidad de dinero, el que pueda tener la hucha, puede transformarlo y generar con ello más dinero. Y otra parte fundamental que debemos de tener en cuenta en este primer bloque de cómo incentivar el emprendimiento de nuestros hijos es el tema del ahorro. Y aquí os explico un pequeño ejercicio que recojo en mi libro Educación Financiera que podéis aplicar. El hecho en sí de, por ejemplo, dar una pequeña paga a nuestros hijos de forma mensual con un único fin. Le podemos decir que él puede gastar en el mes toda la paga, pero si consigue al día 30 de cada mes generar un ahorro, el que sea, cuanto mayor porcentaje consiga ahorrar de esa paga, se lo vamos a incentivar el siguiente mes
con un pago en intereses. Aquí cada uno en sus hogares, como sea. Pero la clave fundamental es que el niño entienda que si tiene una paga y consigue priorizar, consigue realizar esa demora en el gasto y no gastárselo el primer día, consigue llegar al día 30 con un ahorro, ese ahorro le va a permitir generar unos intereses que se lo abonaremos y de esa manera el siguiente mes volverá a tener una segunda paga, pero también el ahorro del pasado mes junto con un plus de dinero en intereses. Esto lo que va a estar generando es un incentivo a la inversión. Es decir, yo tengo un dinero, yo lo puedo gastar entero o no lo puedo gastar, pero si consigo tener una autodisciplina que hay que incentivarla desde pequeños, a que si no gastas todo, una parte de ese ahorro te va a generar dinero extra, creerme que estaremos incentivando cosas tan sencillas en una especie de juego, pero que la etapa adulta se va a llamar inversión, ahorro, disciplina, constancia, intereses sobre el ahorro y reinversión. Y estas palabras son las que se usa habitualmente una mente rica que acaba generando riqueza en todos los aspectos. Por tanto, no subestimemos este primer bloque que os acabo de comentar, porque crear e incentivar el emprendimiento en nuestros hijos prácticamente es una de las mejores enseñanzas que podemos transmitir, porque al fin y al cabo, saber emprender, haciendo un símil con un león, es enseñar a cazar. Una persona que sabe emprender es una persona que jamás tendrá problemas económicos. No estoy hablando aquí de que una persona se haga millonaria, estoy hablando aquí de que una persona siempre vive en la abundancia económica porque tendrá los medios a su alcance y simplemente tendrá que ver qué recursos tengo, dinerarios, no dinerarios, de conocimiento, de servicios, y sabrá generar siempre dinero. Vamos allá ahora al segundo bloque. Vamos a hablar del segundo bloque, que es el bloque correspondiente a la bolsa y la inversión. Y hoy os traigo un tema muy interesante, como es cómo predecir las subidas y las bajadas en bolsa. Algo que para mucha gente puede parecer aleatorio. Al fin y al cabo, se dice de forma errónea que la bolsa sube un 50% de los días y baja el otro 50%. Pero la clave fundamental de ello no es esto. La clave fundamental es, ¿se puede predecir de alguna manera los movimientos bursátiles? ¿Podemos llegar a ganar dinero con ello y de alguna manera intentar tener un poco esa balanza a nuestro favor? Pues esto es real. Quiero decir con ello que el comportamiento en bolsa, al fin y al cabo, son miles y miles de compradores y vendedores, inversores en todo el mundo que individualmente compran y venden acciones, divisas, materias primas, índices, es decir, cualquier cosa que tenga precio y que cotice, se puede comprar y vender. Ese comportamiento de miles y miles de inversores comprando y vendiendo hace que el precio, lógicamente, suba y baje. Y si esto lo representamos en un gráfico, vamos viendo que el precio va haciendo una serie de patrones que, lógicamente, ya lo tenemos estudiado. Esos patrones gráficos se repiten en el tiempo. ¿Qué quiero decir con ello? Que hay una serie de patrones que os vamos a ir explicando a lo largo de siguientes programas, e incluso, obviamente, en este programa, donde cuando identificamos un patrón, este patrón nos puede dar una probabilidad de un 70% a que el precio suba o que el precio baje posteriormente. Con esto nos damos cuenta que si tenemos un 70% en nuestro favor y un 30% en nuestro contra, hemos conseguido ganarle un 20% a esa aleatoriedad del mercado que se entiende normalmente que es un 50-50. Por tanto, si sabemos comprar y vender en bolsa en los momentos óptimos, en los momentos ideales del mercado, vamos a tener ese 20% de probabilidad del mercado para ganarle rentabilidad a la larga. Daros cuenta que ese 20%, que para algunos igual puede parecer poco margen, simplemente comentaros que un casino en su ruleta tiene un 2,7% de probabilidades contra el jugador. Y eso es lo que lo hace imbatible a largo plazo. Por tanto, nosotros, si estudiamos análisis técnico, como os explicamos en nuestra escuela de Trilogy Value, recordad que podréis llegar a tener un 20% de probabilidades a vuestro favor sobre el 50% de subida o bajada que puede tener cualquier persona
que acude a los mercados sin ningún tipo de formación. Ahora bien, os adelanto, sin ningún tipo de formación, en la bolsa nunca se gana, solo está garantizado la pérdida, pero con formación siempre se puede llegar a tener ese 70% a nuestro favor. Y esto, al final, es lo que se conoce como análisis técnico. Al fin y al cabo, el análisis técnico fue, como os habíamos comentado en anteriores programas, el estudio de los patrones de precio que habían hecho dos periodistas, Charles Dow y Ed Jones, que al fin y al cabo eran periodistas del famoso periódico Wall Street Journal y se dedicaron a analizar ciertos patrones que se repetían una y otra vez en las acciones de bolsa y se veía que, lógicamente, que el movimiento de los precios no era aleatorio, que cuando el precio hacía un comportamiento pasado, luego tendía a caer o cuando hacía otro tipo de comportamiento tendía a subir. Eso obviamente lo estudiaron y a partir de ahí se crearon los cimientos del análisis técnico. Esto ya hace más de 100 años. Lógicamente, todos los que somos inversores profesionales en bolsa hemos estudiado todos estos patrones y es lo que nos permite tener una ventaja estadística a nuestro favor. Ahora, después de la publicidad, aprovecharemos y os explicaremos cuáles son algunos de los patrones que nos ayudan a comprar y vender para ganar dinero en bolsa. Elimina el ruido de las demás redes sociales y céntrate en tu trading. Bullfy es la primera red social y de noticias exclusivamente de trading para que el mundo de las inversiones y la tecnología te hagan la vida más fácil. Antes había que comprobar constantemente varias aplicaciones para controlar los precios, las noticias, ver análisis, acceder a los mejores cursos formativos homologados, interactuar con las comunidades y aprender. Ahora todo el trading se concentra en la única app de trading que necesitas, porque con Bullfy hacer trading será mucho más cómodo. Bullfy patrocina este programa. Bullfy patrocina este programa. Bueno, ya estamos de vuelta tras la publicidad y habíamos dejado el programa explicando la utilidad del análisis técnico, que al fin y al cabo era analizar patrones en bolsa para poder comprar y vender con ventaja estadística. Y vamos ahora a ver directamente cuáles son aquellos patrones que nos van a dar esa ventaja estadística. Por primera vez en televisión vamos a hablar de este tipo de gráficos de bolsa que son muy habituales normalmente en los operadores bursátiles, al fin y al cabo en el trading, y que hoy queremos traerlos a la campana para que vosotros también podáis aprovecharlos. Vamos allá con alguno de ellos. Todo este tipo de análisis son recogidos en nuestra escuela de trilogyvalue.com y que podéis recordar aprenderlo a través del Master Trader Profesional, que es la única formación oficial de traders que existe en España. Aquí lo que tenemos es el dólar americano contra el dólar canadiense. Estamos hablando del mercado Forex y vemos cómo el precio viene bajando. Bien, ¿cómo podemos identificar aquí cuándo es el momento de comprar o cuándo es el momento de vender? Vamos a hablar ahora de lo que es un soporte o un suelo, ¿vale? Los dibujos técnicos que aparecen normalmente en el análisis técnico suelen tener nombres muy similares, ¿vale?, a cosas cotidianas. Y en el caso aquí de un soporte, un suelo, podemos hacer referencia, al fin y al cabo, de qué ocurre cuando nosotros nos apoyamos en un suelo, al fin y al cabo. Bueno, pues porque podemos desde ahí rebotar. Pues lo mismo pasa con el precio de cualquier tipo de activo. Para identificar lo que es un soporte o un suelo es necesario que el precio de una acción, el precio de una divisa, el precio de un barril de petróleo, el precio de una onza de oro, todos los activos funcionan exactamente igual. Esto es algo que hay que tener muy en cuenta porque al fin y al cabo, recordamos, están representando el movimiento de miles y miles de personas. Por tanto, un soporte se crea cuando existe
dos impactos en el mismo nivel del precio. Es decir, si tenemos, aquí lo vemos, un primer impacto en este nivel y vemos como el precio vuelve a frenarse en un segundo impacto en la misma zona, a partir de ahí nosotros podemos analizar y unir tanto el primer punto como el segundo para crear lo que se conoce como soporte o suelo. Y aquí viene la parte fundamental, ¿dónde realmente una persona, si esto fuera una acción, ya sea de Telefónica, de Repsol, del Banco Santander, la onza de oro, dónde yo realmente debo incentivar ahí el movimiento de la compra? Pues esto se da siempre en el tercer toque, porque al fin y al cabo, el tercer toque es cuando podemos sacar un patrón que previamente hemos analizado y en el tercer toque es donde podemos incentivar la compra. Aquí, en ese tercer toque, nos sale un 70% de probabilidades a nuestro favor de que el mercado sube frente a un 30% de probabilidades en nuestra contra de que el mercado baja. Y esto es un tema fundamental porque realmente estamos rompiendo aquí el clásico esquema del 50-50. Aquí no hay un 50-50%. Justo cuando se da el tercer toque, se brinda una oportunidad de que los profesionales lanzan aquí órdenes de compra y si nosotros estamos entrando en ese movimiento, podremos aprovechar toda esta subida como se ha producido posteriormente, como podemos ver, en el dólar americano contra el dólar canadiense. Luego vamos a ver ahora una segunda figura. Por un lado, venimos explicando claramente lo que es un soporte. Al fin y al cabo decíamos que un soporte es soporte o suelo, son dos zonas al mismo nivel cuyo tercer toque nos da una zona de compra, ¿vale? Para tener un 70% de probabilidades a nuestro favor en esa ventaja. Y ahora vamos a ver lo contrario, una resistencia o techo. Al fin y al cabo, la resistencia o techo no deja de ser más que lo contrario, es decir, pasamos de dos toques en el mismo nivel de soporte, ahora a dos toques en el mismo nivel que crean un techo. Tenemos aquí el primer toque, aquí tenemos el segundo testeo y a partir de aquí nosotros solo tenemos que ver dónde dos veces el precio se ha venido abajo. ¿Para qué? Para que a partir de ahí, en el tercer toque, que es donde empezamos a trabajar los profesionales, o incluso el cuarto, aquí ya depende del número de impactos que el precio pueda hacer en esta línea horizontal, repito, que hemos trazado con solo dos toques, a partir del tercero, a partir del cuarto, el quinto toque, aquí ya tenemos una ventaja estadística de este 70-30% a nuestro favor, a que posteriormente el mercado baja. Aquí es la clave fundamental para entender que antes, en todo este movimiento, podemos llegar a tener una especie de aleatoriedad en el movimiento. Es decir, hablamos de aleatoriedad cuando hay un 50-50. No sabemos estimar con alta precisión qué puede hacer el precio. Pero en cuando tenemos un primer impacto, tenemos un segundo impacto, el tercero ya es el que nos brinda el poder entrar, en este caso, bajista. Recordar que habíamos hablado en anteriores programas que se puede ganar cuando el mercado baja. Es decir, cuando en ese momento el mercado realiza ese tercer impacto y a partir de ahí podemos beneficiarnos entrando en venta a que nos paguen toda la caída del mercado. Y aquí tenemos un ejemplo de otro gráfico, en este caso, del euro contra la libra, donde nos va representando lo que hizo el precio este año 2021 prácticamente en los últimos 4 meses. Y vemos cómo nos ha brindado unas excelentes oportunidades de venta, así como también anteriormente de compra. Por otro lado, vamos a ver ahora una figura técnica un poquito más compleja. Venimos de lo que es un soporte, repito, dos puntos al mismo nivel, una resistencia o techo, dos zonas en el mismo nivel donde el precio tiende a bajar, y ahora vamos a ver lo que es un doble suelo o doble pie. Al fin y al cabo, un doble suelo se conoce, y todo esto recogido en nuestro Master Trader profesional, como una figura de cambio de tendencia. Es decir, tiende a producirse o a aparecer ese tipo de figura en forma de W cuando el mercado
viene de una bajada, es decir, suele producir un cambio en el mercado, de un movimiento de bajada a un movimiento de subida. Un doble suelo es una figura técnica que crea dos apoyos en el mismo nivel, primer pie y segundo pie, y como os digo, técnicamente, prácticamente parece una W. A partir de aquí, nosotros lo que tenemos que hacer, porque el análisis técnico está más que estudiado, es esperar a que se produzca el movimiento de ruptura. Es decir, que este movimiento entre mínimos y máximos, el precio, va a haber un momento que el precio lo rompa. En cuanto lo rompe, no tenemos que ir directamente corriendo detrás del precio. Esto es uno de los errores fundamentales que comete mucha gente que se está iniciando en bolsa. Hay que esperar a un movimiento que se conoce como pullback, que es el siguiente. Cuando el precio rompe, se apoya en lo que antes era una zona de resistencia, aquí es una zona de soporte. Y ahí es el momento exacto donde podemos comprar, porque el doble suelo se ha creado en un primer momento, hasta aquí lo tendríamos creado, y a partir de aquí solo tenemos que esperar a que el precio rompa este anterior máximo, se apoye en él, el anterior máximo se va a convertir en soporte, y desde aquí podamos beneficiarnos de la subida estadística. Recordar que aquí, en esta zona de compra, volvemos a tener este 70% de probabilidades a nuestro favor frente al 30% de probabilidades en nuestra contra. Y también ese 30% quiere decir que nosotros podemos limitar, en el caso de que el mercado no suba, sino que baje, podemos limitar, recordar, siempre y de forma anticipada, cuánto estamos dispuestos a perder en el caso de equivocarnos. Todos estos somos, al fin y al cabo, patrones y técnicas que se usan en las inversiones profesionales, lógicamente para sacarle ventaja al mercado. Pero aquí viene una cosa curiosa que a mucha gente le sorprende cuando asiste en mis cursos, que es el siguiente: ¿hasta dónde puede subir mínimo este mercado? Tener en cuenta aquí que cuando se crea una figura de doble suelo, el movimiento habitual que tiende a subir el precio, repito, de cualquier activo, una acción, una divisa, una onza de oro, siempre va a ser mínimo la distancia entre la parte máxima y la parte mínima. Como podéis ver aquí, esta zona azulada es como tengo calculado cuál es el objetivo mínimo al que va a subir el precio. Eso no quiere decir que el precio, lógicamente, no pueda seguir subiendo, pero yo a partir de ahí ya estoy estimando y calculando cuál es la cantidad en puntos o en euros o en dólares que puede subir en ese preciso instante. Y esto, como os digo, el doble suelo es una figura de cambio de tendencia bajista a tendencia alcista, forma de W muy fácil de detectar. Y ahora vamos con otra figura sencilla. Una figura, venimos del doble suelo y ahora vamos a ver el doble techo. El doble techo es una figura técnica que, como podéis ver, pasamos de una formación de W a una formación de M. ¿Vale? El doble techo es una figura también conocida como cambio de tendencia, donde viene el mercado de una subida, aparece una M, la formación del doble techo, y aquí, en cuanto el precio rompe la línea de soporte que tenemos acotado, simplemente tenemos que acotar dos máximos al mismo nivel y un mínimo. Una vez que aparece esta M formada, el mercado nos está diciendo que la mayor parte de los operadores profesionales tiene una predisposición a buscar movimientos bajistas. Pero para ello, como siempre, nosotros tenemos que tener el punto exacto en el movimiento de entrada al mercado, que es una vez que el mercado rompe la zona de soporte, y aquí hay que esperar, como decimos, al movimiento del pullback. Movimiento de bajada, subida, y aquí tenemos el punto donde podemos entrar bajistas al mercado. En este momento tenemos aquí el punto de venta y recordemos que la caída mínima en la que puede dirigirse este activo siempre va a ser la distancia entre el punto máximo
y el punto mínimo. Esta distancia la trazamos al movimiento y fijaros bien cómo el mercado cumple perfectamente este patrón. Con esto, que al fin y al cabo son ejercicios sencillos recogidos de nuestro Master Trader profesional, al fin y al cabo os quiero traer aquí una serie de ejemplos para que veáis que el mercado, ya sea una moneda, en este caso es el euro contra el dólar australiano, el euro contra la libra, ya sea una acción, un índice como el IBEX 35, todos los precios en el mercado, incluido incluso las criptomonedas, cumplen unos patrones, porque al fin y al cabo detrás de cada uno de estos movimientos hay miles y miles de compradores que compran y venden de forma indefinida prácticamente las 24 horas del día. Pero lo que hacen es reflejar el comportamiento humano, reflejar la psicología humana que previamente está estudiado. Y cuando se realiza cualquier tipo de este tipo de movimiento, de subidas y bajadas, identificamos un soporte, una resistencia, un doble suelo o en este caso un doble techo, podremos ganarle al mercado. Bueno, pues vamos con la entrevista del día de hoy y hoy vamos a hablar con Yados Fitness, uno de los emprendedores de éxito del mundo deportivo. Muy buenas, Yados. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas, crack. Antes de nada me gustaría comentarnos aquí en La Campana, que es al fin y al cabo un programa de emprendimiento, de quién es Yados Fitness desde el motociclismo al fitness. Pues sí, desde pequeñito estaba siempre para arriba y para abajo con las motos y al final acabé compitiendo. Y bueno, fue una etapa muy bonita de mi vida, pero no pudo durar por siempre. Me di cuenta que tenía que hacer algo con mi vida, ¿no? Que ahí no iba a tener mucho futuro. Y al final acabé siendo entrenador personal después de acabar mi carrera universitaria, de acabar el periodismo. No me sentí muy apasionado con la carrera que hice, así que decidí perseguir algo que de verdad me apasionaba. En cuanto a tu proceso de emprendimiento, ¿cuál consideras que fueron tus principales aciertos y tus principales errores en los inicios, donde todos hemos tenido, al fin y al cabo? Sinceramente, no creo que haya errores malos, porque como bien saben todos los emprendedores, de los fracasos se aprende. Y yo creo que una de las cosas más importantes que los jóvenes y las personas que no tienen su propio negocio tienen que entender es que el fracaso es necesario, es donde se aprende, ¿no? Entonces, lo mejor que hice fue arriesgar y fue llevar la contraria a todo el mundo. Yo pienso que en esta vida, si quieres ser algo diferente al resto, vas a tener que hacer algo totalmente distinto a lo que te dice todo el mundo. Entonces, si yo le llevé la contraria a todo el mundo en el sentido de que todo el mundo me decía que perdía el tiempo con el gimnasio, de que no me iba a llevar a ningún lado, y palabras textuales, mi padre me dijo que el gimnasio no me daría de comer. Y yo, como era mi pasión, dije, pues eso no va a ser así y yo lo voy a conseguir, ¿no? Totalmente. Yo soy un partidario de hacer y convertir tu pasión en tu fuente principal de negocio, porque al fin y al cabo es donde mejor vas a poder competir. En lo que consideras que hay mucha gente que tiene problemas a la hora de emprender, ¿consideras que es clave el ser o tener un nicho de mercado? Como es, por ejemplo, tu caso, el tema de emprendedor en el tema fitness. Sí, por supuesto. Yo creo que es muy importante, sobre todo, centrarse en algo, ¿no? También un error que se comete muy comúnmente es intentar hacer de todo, ¿no? Intentar hacerlo todo y al final no haces nada. Entonces sí que es encontrar algo que te apasione. Al principio va a ser difícil marcar un nicho específico, como bien sabes, porque no sabes muy bien lo que quieres hacer, pero sí podrás saber qué te gusta, ¿no? Pues en este caso a mí me gusta el fitness y tiré por ese camino, ¿no? Entonces yo sí que creo que es importante centrarte en un nicho, en algo, en un sector que te guste y no darte por vencido, porque realmente la cosa es que la gente ve ahora mismo mi Instagram o mis redes sociales o aquí que estás poniendo los vídeos o puede ver mi lifestyle y dice, joder, esto es súper bonito, ¿no? Pero no entiende que yo estuve unos 5 años haciendo esto sin ganar ni un solo duro y no me di por vencido, ¿no? Cuando una persona normal, después de hacer 5 años algo sin recibir nada a cambio, lo más normal es que se hubiera dado por vencido mucho antes, ¿no? Entonces, tienen que entender que no es rápido y requiere muchísimo trabajo, ¿no?
Totalmente. Además, hablas ahora justamente de las redes sociales, eres una persona muy activa en redes sociales. ¿Qué importancia le das a la hora de tu emprendimiento a las redes sociales y cuál es tu favorita? Pues mira, para mí las redes sociales lo es todo, ¿no? Es una herramienta increíble, es una herramienta que te puede dar de vivir, que realmente es por el medio en el que yo tengo todos mis negocios. También es una herramienta de doble filo porque la gente solo muestra lo que quiere mostrar, muestra los highlights, ¿no? Las cosas destacadas de su vida. Entonces puede ser un poco engañoso para gente joven, pero para mí, sin ninguna duda, la red social más importante es YouTube. Es a la que doy prioridad y porque es donde más conectas con tus seguidores. Es la red social más difícil de crecer porque es la que más tiempo requiere, ¿no? Si tú ves TikTok, te cuesta hacer un vídeo de 15 segundos, nada, un minuto, y tú ves YouTube, te cuesta hacer un vídeo de 15 minutos, se puede costar un día entero o más de un día entero entre planificarlo, grabarlo, editarlo, hasta subirlo, ¿no? Instagram también me gusta mucho. Yo diría que YouTube el principal, después Instagram y TikTok, sin ninguna duda, está creciendo muchísimo y yo creo que va a ser algo muy, muy grande, ¿no? Ya lo es. Pero en cuanto a, estamos hablando un poquito en cuanto a crear un negocio alrededor de la red social, ¿verdad? Sí, totalmente. Al fin y al cabo, TikTok es verdad que en principio empezó con un tema más perfil joven, pero orientado al ocio, pero es verdad que ahora está aumentando mucho ese perfil más emprendedor y modelo de negocio. Si te tuvieras que dar, Yados, un consejo, el Yados actual al Yados de cuando tenías 18, 19 años, ahora con la experiencia de haber transcurrido y llevado al éxito tu modelo de negocio, sé que te podrías haber dado muchos consejos, pero dime uno, el que consideres que ha sido clave para ti. Si me pudiera dar un consejo al Yados de 18, dices, ¿verdad? Sí. Sin duda alguna, fíjate, esto me lo han preguntado muchas veces, es que invirtiera en conocimiento antes, cogiera un mentor, ¿no? Entonces, la palabra mentor, la palabra mindset, todas estas cosas, a la gente no le gusta nada y al final te das cuenta de que todas las personas que no les gusta esa palabra son gente que no son emprendedores o no entienden lo que es el mindset de un mentor, ¿no? Porque es lo más potente que hay. Y el invertir en conocimiento, porque realmente la diferencia entre, digamos, el Yados de cuando trabajaba fregando platos hace 6 años, que no tenía nada, al Yados de ahora, que tengo 5 empresas, realmente solo hay una diferencia. Si tú te das cuenta, obviamente 5 años, 6 años que soy más viejo, más mayor, experiencia, pero sobre todo conocimiento, ¿no? Entonces, ¿cómo adquieres o cómo absorbes ese conocimiento lo más rápido posible? Pues si alguien que lo tiene lo comparte contigo, ¿no? En vez de tú tener que averiguarlo y tener que ir arriba abajo e intentar averiguar cómo se hace, ¿no? Entonces, sin duda, sería invertir antes en conocimiento porque obviamente, como todo el mundo yo creo, cuando eres joven piensas que eso es una tontería, yo lo puedo hacer solo, que es eso del mindset, pero realmente el mindset lo es todo, o sea, si tú no crees que lo puedes hacer, nunca lo vas a hacer, ¿no? Eso es como todo. Ese es lo que frena a todo el mundo de conseguir algo, es su mindset y el círculo de personas con la que se rodea, ¿no? Si tú te juntas con personas que no creen que sea posible hacer ciertas cosas, nunca las vas a conseguir, porque también te vas a intentar salir de lo normal y se van a reír de ti, o te van a decir que qué leches haces, como hacían conmigo, que se reían de mí o decían que a dónde iba, que me cogía un trabajo normal, que en la vida iba a hacer lo que quería hacer. Y bueno, pues aquí estamos hoy en día. ¿Por qué? Porque me separé de todo ese círculo de personas y me construí el mindset correcto, ¿no? Sí, totalmente. Además, justo lo que comentas, que cuando una persona tiene una mentalidad ganadora, una mentalidad diferenciadora del grupo, automáticamente parece que se dispara. Yo le llamo el indicador del éxito, que son las críticas, el número de porcentaje de críticos que aumentan, ya no solo de personas que no te conocen, sino incluso del entorno cercano, de personas que supuestamente eran amigos, que dejan de serlo, que cuando se da una cuenta de decir, oye, estoy creciendo, incluso estoy molestando porque la capacidad de ganar, de crecer, llega a molestar en ese aspecto. En cuanto a las empresas que has creado,
que habías comentado que habías creado 5 empresas. ¿Cuál es el objetivo de cada una de ellas? Pues sí, mira, todo empezó obviamente con el fitness. Yados Fitness es mi empresa principal. Empecé como entrenador en persona, 1 a 1, ¿no? Hasta que llegó un momento, obviamente, que yo me di cuenta que no era feliz haciendo lo que hacía porque estaba todo el día en el gimnasio. Era realmente un esclavo de un sitio y de hacer una cosa en particular. No podía viajar, no podía hacer nada. Y poco a poco lo traspolé a online, ¿no? Me di cuenta que de manera online podía entrenar muchísimas más personas, ser libre y poder viajar, ¿no? Entonces, de ahí salió Yados Fitness. Soy un entrenador online, tengo un equipo de expertos en todos los ámbitos, dietistas, entrenadores, marketing, de todo, y somos un grupo de personas que entrenamos personas por todo el mundo, ¿no? Programas personalizados. Eso es lo principal. Después de ahí salió Million, la cosita que es Million Shops. Es una empresa de suplementos, ¿no? Suplementos deportivos. Siempre he usado suplementos, proteína, aminoácidos, preentrenos, y al final, pues después de unos 8 años en el sector, conseguí crear mi propia marca, a mis propios gustos, etcétera, etcétera. Entonces ahí tenemos esa otra empresa. Luego otra empresa que tengo que salió literalmente sin esforzar, sin querer. Yo mismamente en mis redes sociales la gente me preguntaba, ¿cómo? ¿No? O sea, es imposible, me decían, es imposible que un entrenador haga tu dinero, es que es imposible. La gente se creía que yo que sé, alguien me estaba regalando dinero o que era todo una mentira. Entonces, porque realmente un entrenador, si te pregunta a ti, ¿tú qué crees lo normal que es lo que gana un entrenador en España al mes? ¿Tienes alguna idea? Sí, si le preguntas a alguien, ¿qué es lo que gana un entrenador? No. Sí, pensar un salario normal. Normal, 800 euros al mes, 1.000 euros si tienes suerte, ¿no? Entonces la gente no entiende que es distinto, no es que sea un entrenador, es algo online, es un negocio escalable, ¿no? Y al final hablaba mucho de emprendimiento y me di cuenta de que, leches, pues mira, voy a crear una red social totalmente distinta porque la gente que llega aquí a aprender de fitness, pues no quiere escucharme hablando de cómo creo mi negocio, etcétera, ¿no? Y de ahí salió Tu Primer Millón. Entonces es mi otra empresa, que soy mentor de entrenadores, y es donde enseño a entrenadores online a generar... Claro, a llevar un modelo de negocio como tal. Exacto, literalmente enseño lo que yo he hecho. Mucha gente dice, me decía al principio, estás loco, estás enseñando todos tus secretos, todo tu conocimiento. Yo, mira, el mundo es enorme y al final ayudar, si tú ayudas te viene de vuelta, y me encanta enseñar, me encanta ayudar a la gente. Entonces, eso es otra de mis empresas. Luego tengo Millionwear, que es una marca de ropa, y luego tengo Recovered, que es una marca de CBD. Esas son todas las marcas que tengo. Justamente el CBD, que al final es uno de los sectores, para los que no lo conozcan, de marihuana, la marihuana de THC, la marihuana de CBD. La de CBD sí que es verdad que está teniendo, de alguna manera, una difusión del comercio mucho mayor. Al fin y al cabo, no tener barreras legales en ese aspecto. Es un poco en Europa, en España, yo estoy en Estados Unidos, no se conoce tanto, y lo que pasa es que cuando a una persona en España le dicen, viene de la marihuana, ya se pone... Sí, lo ponen... Es algo malo, pero no tiene nada. O sea, el CBD, la marihuana, es una planta que tiene más de 110 componentes, ¿vale? El CBD es uno de esos componentes. El THC es otro de esos componentes. El THC es lo que te da el colocón que la gente asocia a la marihuana. Entonces... sí, que al fin y al cabo se comercializa la... Exactamente, el CBD es la parte que tiene todos los beneficios, digamos, de la planta, que es lo que te ayuda a recuperar, lo que te ayuda a mejorar el sueño, y no tiene ningún efecto secundario, ni efecto psicodélico, ni nada de eso. Y en Estados Unidos está en todos lados, ya está en el aeropuerto, en la farmacia. Correcto. Y es un gran suplemento que ayuda en muchas circunstancias. Pues muy bien, Yados, no tenemos tiempo para más. Ha sido un verdadero placer tenerte hoy aquí con nosotros en La Campana, el programa de educación financiera con Alberto Chan. Te deseo lo mejor, Yados, que sigas con los éxitos y que te sigamos viendo en las redes sociales. Un saludo. Igualmente, un saludo. Muchas gracias por tenerme. Un placer. Y bueno, a todos vosotros, muchísimas gracias también, por supuesto, por estar aquí con nosotros en La Campana. Hasta el próximo programa con más entrevistas, más educación financiera y más inversiones.
Bullfy ha patrocinado este programa.